Hola, bienvenidos de nuevo a este canal Derecho Civil para no juristas. Como os expliqué o como os prometí en el vídeo anterior, voy a explicar en este vídeo, como anexo al anterior, el cálculo de la pérdida financiera en las amortizaciones anticipadas de un préstamo hipotecario. Lógicamente, si no habéis visto el vídeo anterior, os recomiendo que lo veáis para que entendáis y para que tengáis conocimiento de todas las comisiones que te puede cobrar el banco. No obstante, por lo que se refiere a este vídeo, lo que voy a hacer un breve resumen en el caso de las amortizaciones anticipadas. Como recordaréis, en el supuesto de que tengáis un préstamo a interés fijo durante toda la vida del préstamo, el banco puede cobrarte una comisión durante los 10 primeros años del 2% de la cantidad que amortices anticipadamente. Es decir, si quitas 10.000 euros anticipadamente, te puede cobrar un 2%. Pasados los 10 primeros años, solo te puede cobrar un 1,5%. En el supuesto de que el préstamo sea interés variable, el banco tiene dos opciones. Puede cobrarte durante los 5 primeros años un interés del 0,15 siempre de la cantidad que quites, o durante los 3 primeros años un interés del 0,25, perdón, una comisión del 0,25 sobre la cantidad que quites. Puede optar entre una u otra. Bien, esto es en principio los límites que establece la nueva ley para el cobro de las comisiones por amortización anticipada. Probablemente todo el mundo, cuando firma un préstamo a X años, tiene la esperanza de poder quitarlo antes del plazo, es decir, de poder amortizarlo antes del plazo inicialmente pactado, bien sea mediante una única amortización o bien mediante sucesivas amortizaciones anticipadas parciales. ¿Por qué puede el banco comprarte una comisión en este caso? El banco puede cobrarte una comisión en este caso porque el préstamo, y así lo establece la nueva ley, puede producirle una pérdida financiera. Aquí abro un paréntesis y matizo. Estas comisiones que os he dicho, y como veremos después en un ejemplo escrito, sobre papel, no pueden exceder de la pérdida financiera, e incluso si no hay pérdida financiera, el banco no puede cobrar la comisión. Es decir, si la pérdida financiera que sufre el banco por tu amortización anticipada es inferior al 2%, solo te puede cobrar esa pérdida financiera. Ahora bien, si por el contrario la pérdida financiera es superior al 2%, en ese caso lo más que te puede cobrar es el 2%, es decir, no la pérdida financiera. Creo que está bien, queda claro, el 2% actúa como límite a la comisión por amortización anticipada, pero si la pérdida financiera es inferior, solo te puede cobrar esta. Y siempre estamos hablando de la cantidad amortizada. Bueno, os estoy hablando del 2% porque en el ejemplo que os voy a poner vamos a partir de un préstamo fijo y que la amortización se realiza antes de los 10 primeros años. Bien, pero ¿por qué te puede? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué quiere decir esto de la pérdida financiera? O sea, ¿que pierde el banco dinero? ¿Pero cuánto pierde? En primer lugar, podría pensarse que lo que pierde son los intereses que dejas de pagarle, pero bueno, eso va implícito en la propia amortización anticipada, ya que si te pudiera cobrar esos intereses que te lleva a cobrar, si no amortizaras, no tendría sentido. ¿Qué quiere decir pérdida financiera? Bueno, pensemos que el banco te presta 150.000 euros y que haces un préstamo. Os voy a poner un tipo de interés del 3,45, que es el que utilizaré después en el ejemplo escrito, y que el préstamo ha sido a 25 años. Y tú a los 6 años amortizas o quieres amortizar anticipadamente 20.000 euros. Bien, pues la pérdida financiera para el banco es que esos 20.000 euros que tú anticipas, en el contrato inicial estaba previsto para el banco unos ingresos por los intereses que iban a producir al 3,45. Si tú le devuelves a los 6 años esos 20.000 euros, dejan de generar esos intereses. Cierto es que el banco vuelve a tener los 20.000 euros que le has devuelto y que puede volver a prestárselos a otra persona. Pero en el supuesto de que en el momento, al pasado los 6 años, el tipo de interés haya bajado y ya no sea el 3,45, sino que los tenga que prestar, esos 20.000 euros que tú le has devuelto, los preste en ese momento, por ejemplo, al 1%, en ese caso estará perdiendo un 2,45 de los intereses que tenía previsto cobrar con tu préstamo, porque ahora solo va a ingresar un 1% por esos 20.000 euros. A primera vista podría pensarse, bueno, pues que se fastidie el banco, que yo puedo devolverlos y los devuelvo. Sí es cierto, pero hay que tener en cuenta, tampoco hay que pensar siempre en contra del banco, que cuando tú pactaste inicialmente el contrato habías pactado una duración y unilateralmente estás acortando el plazo de ese préstamo mediante la devolución anticipada, lo cual está muy bien.
pero la ley es consciente de ello y permite que el banco cobre una cierta cantidad por esa amortización anticipada, pero siempre que no suponga una cantidad exorbitada, y por eso establece el límite de la pérdida financiera. Básicamente este es el concepto de por qué el banco te cobra la comisión de amortización anticipada. En cuanto al cómo se calcula, lo veremos ahora por escrito. Simplemente deciros que se parte de la diferencia entre el capital, ya sabéis que una cosa es el capital y otra los intereses. El capital pendiente de amortizar en el momento en que realizas el reembolso anticipado, y el valor del mercado del préstamo, que veremos a continuación cómo se calcula. Si esa diferencia entre el capital pendiente y el valor de mercado en ese momento del préstamo es negativa, esa cantidad es la pérdida financiera, y esa cantidad negativa es la que habrá que ver si es superior o inferior al 2% de la cantidad que amortizas. No explico más sobre este tema, yo creo que básicamente está más o menos claro, pero no obstante lo aclararé con un ejemplo escrito que paso a mostrar. Bueno, pues vamos con el ejemplo escrito. Vamos con el ejemplo por escrito. Vamos a pensar, como hemos dicho, que has pedido un préstamo de 150.000 euros, que has pactado un interés fijo del 3,45. El plazo de duración del préstamo es de 25 años y la cuota que te sale a pagar, como es un interés fijo, es la misma cuota, es de 746,92 euros. Esto ya lo he calculado yo, pero bueno, ya damos las cantidades porque si no ya sería una cosa interminable. Vamos a poner que has pagado ya 6 años del préstamo, es decir, 72 cuotas, y que te quedan pendientes, por lo tanto, 19 años, que son 228 cuotas. El capital pendiente a fecha de hoy, cuando vas a realizar la amortización, es esta cantidad, 124.778,66 euros. Y el capital que quieres amortizar anticipadamente es de 20.000 euros. Bueno, pues vamos a ver esa amortización de 20.000 euros, qué pérdida financiera le supone, si le supone una pérdida financiera para el banco, de acuerdo con el tipo de interés que tienes. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Ya hemos dicho anteriormente que la pérdida financiera es igual a la diferencia negativa, ojo, siempre negativa, entre el capital pendiente, lo que debes de esos 150.000 euros que en ese momento que vas a hacer la amortización, y el valor de mercado del préstamo. El capital pendiente ya hemos dicho anteriormente que es de 145.000, perdón, es de 124.788,66. Con lo cual este término ya lo sabemos, nos queda por saber el valor de mercado del préstamo. ¿Cómo se calcula el valor de mercado del préstamo? Pues el valor de mercado del préstamo es el valor actual de los pagos pendientes que te quedan del préstamo al tipo de interés de mercado. Los pagos pendientes son, lógicamente, las cuotas que tienes que pagar por el importe de cada cuota por el número de cuotas, 228 cuotas. Y el tipo de interés de mercado es un tipo que hay que aplicar a ese capital, a esa cantidad. ¿Cuál es el tipo de interés de mercado? No lo sabemos, pero se calcula por otra fórmula. El IRS, que es el Interest Rate Swap, es un índice que se publica en el Banco de España, por el Banco de España. Para calcular el tipo de interés de mercado, tienes que buscar cuál es el IRS, se publica por años, o sea, a 1 año, a 2 años, a 3 años, hay un índice diferente, el más próximo al plazo pendiente. Hemos dicho que en el momento en que vas a hacer esa amortización, el plazo pendiente es de 19 años, con lo cual el IRS siguiente es el 20, es decir, tienes que ver cuál es el IRS a 20 años. A ese IRS a 20 años le sumas la diferencia entre el tipo medio de los préstamos hipotecarios a 3 años, que es otro índice, menos el IRS, que es el mismo, pero en este caso ya no al plazo pendiente, sino a 1 año, y con eso te dará el tipo de interés de mercado. Una vez que tienes el tipo de interés de mercado, hay que aplicar una fórmula para actualizar y para calcular el valor de mercado de tu préstamo en ese momento. ¿Cuál es la fórmula? Pues es esta. La A es la cuota que pagas mensualmente por la diferencia entre 1 menos, paréntesis, 1 más tipo de interés de mercado, que lo hemos calculado así, elevado al número de cuotas que te faltan por pagar. Y esto partido por el propio tipo de interés de mercado entre 12. De acuerdo con esto, vamos a ver. Queremos calcular la pérdida financiera en este ejemplo que hemos puesto. No la sabemos, tampoco sabemos el valor de mercado del
del préstamo, no sabemos el tipo de interés de mercado ni sabemos el valor actual del préstamo. Lo primero que tenemos que calcular, de acuerdo para poder aplicar esta fórmula, es el tipo de interés de mercado. ¿Cuál es el tipo de interés de mercado? Hemos dicho que es el IRS más próximo al plazo que te falte para vencer a 20 años. Eso lo hay que consultar en las publicaciones del Banco de España. Yo os puedo decir que en este caso este tipo es del 1,296%. Ahora ese 1,296%, como hemos dicho anteriormente, hay que sumarle la diferencia entre el tipo medio de los préstamos hipotecarios, que en este caso os digo que es otro índice oficial, que en este caso, para este ejemplo a fecha de hoy, es el 2,022. Y este 2,022 hay que restarle el IRS a un año. Actualmente el IRS a un año está en menos 0,289. Como son dos negativos, habrá que sumarlo. Dos negativos se suman. Y con esto tendremos el tipo de interés de mercado. De acuerdo con esto, si hacemos esta operación, 2,022 menos paréntesis 0,289 y le sumamos 1,296, os digo que el tipo que sale es del 3,607% anual. Este es el tipo de interés de mercado, con lo cual ya tenemos este elemento de la fórmula. Vamos despejando las incógnitas. ¿Cuál es el valor actual de mercado? ¿Qué es lo que queremos saber? Pues hemos dicho que A es la cuota que se paga anualmente. Como la cuota ya la sabemos, porque nos lo habrá dicho el banco, es la que venimos pagando, la cuota era de 746,92. Pues ponemos 746,92 y segundo término, la fórmula, pues pondremos por 1 menos, espero que se vea bien, 1 más el tipo de interés de mercado, que ya hemos calculado que es el 3,607% anual. Lo ponemos el tipo efectivo, que es lógicamente dividiendo entre 100, con lo que nos da un 0,03607. Esto ahora lo partimos entre 12 para calcular el mensual. Perdón, este 1 no va aquí. Lo dividimos entre 12 y esto lo tenemos que elevar a las cuotas que nos quedan por pagar, que como hemos dicho anteriormente son 228 cuotas en negativo a la potencia. Ahora esto lo dividimos entre, hemos visto, tipo de interés de mercado, que vuelve a ser el mismo, 0,03607 partido por 12. Si realizáis esta operación, y para ello necesitaréis una calculadora financiera, veréis que el resultado que os da el valor de mercado en el momento del préstamo es de 123.141,24. 123.141,24. Entonces, ¿cuál es la pérdida financiera? Pues os he dicho anteriormente que es la diferencia entre el capital pendiente y el valor de mercado del préstamo. El capital pendiente hemos dicho que es 124.788,66. Lo teníamos aquí apuntado. Y la diferencia con la cantidad del valor de mercado, que es 123.141,24. La cantidad, lógicamente, será 1.647,22, pero en positivo, con lo cual recordad que hemos dicho que la diferencia tiene que ser negativa para que haya... ahí está. La diferencia tiene que ser negativa, con lo cual en este préstamo no hay pérdida financiera. Por lo tanto, el banco no te puede cobrar el 2%. Recordad que habíamos dicho que íbamos a amortizar 20.000 euros. El 2% de 20.000 euros son 400 euros. Pues no te puede cobrar el banco esos 400 euros. Ahora bien, imaginémonos que esta operación, con otros datos, nos hubiera dado esta cantidad en negativo, menos 1.647. En este caso, el banco no te podría cobrar esta pérdida financiera.
sino que te tendría que cobrar como máximo los 400 euros que amortizas. Es decir, esta operación es que normalmente te lo hará el banco en el momento, y está obligado a hacértelo en el momento en que vayas a hacer la amortización. Simplemente, como decía con anterioridad, lo trataba de explicar para que tuvierais, para si alguno por curiosidad quería saber qué era eso de la pérdida financiera y cómo se calculaba. Pero lo que más importante a efectos de comprender todo el mecanismo hipotecario es que sepáis que la pérdida financiera es el hecho de lo que deja de ganar el banco actualizado en función del valor del préstamo. Bueno, pues con esto doy por finalizado este vídeo. Espero que os haya servido por curiosidad, pero ya os digo que en todo caso, si vais a amortizar, el banco os dará dicha pérdida.